Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es su programa, El Poder de la Verdad, llevándoles como siempre la bendita palabra del Señor. Como decía nuestro amado Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad, hermanos, yo quisiera que viéramos un tema muy importante que se llama: el que tiene o el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa es una expresión peculiar propia de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, ya como vimos en algunas enseñanzas anteriores, el hombre es dado a hablar, es pronto para hablar. El hombre busca cómo aprender a hablar. Pero qué difícil es que el hombre aprenda a oír. Cuando el hombre no sabe oír, hermanos, mire, es un fracaso. El hombre fracasa porque no sabe oír. Y Dios mismo nos manda eso. Miren lo que dice Santiago 1:19. Se los voy a leer. Es un versículo bien preclaro en este sentido. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Oiga, pues, para eso sí debemos ser prontos. Pero tardos para hablar y aún más tardo para airarse. Porque el hombre es al revés. Es irascible. En un momento irascible. Mire, en un momento se enoja. Para hablar, hermanos, es verborrágico. Aprende a hablar. Mire, aún la cultura, la educación le enseña a hablar. Pero nadie nos enseña a oír. En cambio, Dios es al revés. Él nos enseña a oír. Nos enseña a que hablemos menos y nos enseña a que nos enojemos menos todavía. Porque el hombre es pronto, hermanos, mire, para hablar, pero no para oír. Además, mire pues, la Biblia enseña de que nosotros atendamos a las cosas que oímos. Eso está en Hebreos capítulo 2, verso 1. Se lo voy a leer porque es hermoso. Ahí está adelantito, aquí lo tengo cerca, miren. Dice, atrasito, perdón. Es Hebreos 2, verso 1. Miren lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia, oiga, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oiga pues esa expresión. Hay que oír con diligencia, oiga, hay que atender las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra. El problema de la gente es, hermanos, que ya no oye. Pero ya vamos a ver a qué se refiere Jesucristo. El que tiene oído para oír, que oiga, porque no todos oyen, hermanos. Mire, hay quienes escuchan, pero mire, solo con estos oídos físicos, pero no tienen oídos espirituales, como dice la palabra de Dios. Mire, en este tiempo, la palabra del Señor enseña de que debemos oír al Hijo de Dios. Esa es una advertencia. Mire pues, dice la Biblia que Jacobo, Jacobo y Pedro era uno de los círculos más íntimos del Señor, más cercano del Señor. Dice que los tomó a ellos tres y se fue a un monte a orar, y allá dice que hubo una gran manifestación de Dios. Una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oigan. Oigan lo que dice la Biblia. Eso está en el capítulo 17, si no estoy mal, en el verso 5 de Mateo. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Y en segunda de Pedro 1:18, el apóstol Pedro dice: porque no les hemos dado a conocer la manifestación de Dios o de Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Oiga, sino que dice que Él nos ha dado, ellos nos dieron a conocer como habiendo visto la gloria de Dios. Y dice que allá oyeron ellos la voz que proclamó la gloria que tenía Jesucristo. Oiga, eso es importante. Porque Dios siempre ha hablado y va a hablar, hermanos. Mire, Él no ha dejado de hablar. Él siempre habla, aunque habla pocas cosas, pero es específico y habla. Gracias a Dios, hermanos, que Él todavía habla. Y sinceramente, hermanos, en Hebreos 1:1 dice:
Aquí está, hermanos, aquí se lo voy a leer, mire. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo o el universo. Miren, hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Él sigue hablando, ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra de Dios. Así nos habla el día de hoy. Bueno, vamos a ver algo bien importante en el desarrollo de esta temática tan interesante. El que tiene oído para oír, que oiga. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice. Mire pues, ¿por qué dice que oyó al Padre? ¿Y será que podemos oír al Padre? Miren, hermanos, esta es una forma metafórica de decir algo, que nosotros tenemos que estar en la sintonía de Dios. Muchos que no creen en Dios, no conocen al Señor, ni lo van a buscar jamás, es porque jamás Dios les ha hablado a ellos. O por lo menos ellos jamás han oído la voz de Dios. El que ha oído al Padre, dice, el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso está en Juan capítulo 6, verso 45. Lo que sucede, hermanos, es sencillo, que Dios sigue hablando como le estoy diciendo. Él no ha dejado de hablarle al hombre. Su criatura predilecta es el hombre y a Él le habla. Él se comunica con los hombres. Nos hace entender muchas cosas y de muchas maneras. No solo con voz audible como dicen muchos. No, hermano, ya vimos que Dios habla a través de la conciencia. Él inspira nuestra conciencia y nos hace sentir su presencia. Y al oído espiritual nos revela. Mire pues, ya vamos a entender este versículo tan precioso que está en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que, oiga lo que dice, la fe es por el oír, oiga, y el oír por la palabra de Dios. No dice que el oír la palabra de Dios, no, oír por la palabra de Dios, porque detrás hay un mensaje que hay que oír. No sé si yo me doy a entender. Oiga pues, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios, este libro, mire, estas letras, estos símbolos y todo lo que es aquí hay etimologías, hay gramática, pero todo eso tiene atrás un mensaje que es el que hay que oír. Muchos solo ven lo externo, hermanos, por eso se aburren cuando ven la Biblia, porque no logran oír el mensaje que está atrás. Es un mensaje maravilloso. Vamos a ver algo más, hermanos. Mire esto. La importancia de oír para ser oídos. Eso es importante. Oiga, la importancia de oír. Muchos dicen, es que Dios, yo le hablo y le pido y nunca me oye. No es que no lo oiga. Lo que pasa es que usted todavía no está en la sintonía de Él y usted no lo oye. Ya vamos a ver que Dios pide que usted le oiga para que usted pueda ser oído por Él. Es que es un diálogo, es una interacción con el Señor. Mire que mucha gente, cuando Dios les está hablando, se voltean como que no es con ellos. Y no le prestan atención al Señor. Pero sí quieren que cuando ellos le hablen al Señor, el Señor pronto les responda. Ya van a ver que no. La Biblia enseña de que no es así. Mire, aprender a oír es tan importante como aprender a hablar correctamente. Mire, aprender a hablar correctamente es bueno. Para no hablar disparates, para no hablar de una manera, mire, digamos, incongruente. Para hablar correctamente, pero yo le digo algo. La gente solo se preocupa de hablar bien, de decir bien las palabras, de conjugarlas y todo. Pero no le preocupa si oye bien o oye mal, o escucha mal. Ya vamos a ver lo que dice el Señor. Pero lamentablemente en nuestra cultura no se le da relevancia o importancia al aprender a oír. Hermanos, no, mire.
La gente no hace eso. Ya le leí Hebreos 2.1 y Santiago 1.19. Hebreos 2.1 lo que dice, mire, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas, por supuesto, de Dios que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Muchos se deslizan del camino porque dejaron de oír al Padre, dejaron de oír a Dios. Si Dios nos habla a la conciencia, yo voy a hacer algo malo, hermanos, y hay una voz en mi conciencia que me dice, mira, hijo, eso que vas a hacer es malo, detente. Y miren, hermanos, cuántas veces sabe Dios que yo me he frenado porque he oído la voz de Dios en mi conciencia. Créame, hermanos. Fíjese que yo le voy a poner un ejemplo, le voy a contar una experiencia que tuve. Yo era bien joven y venía en moto, y venía bien tarde de la iglesia. Pero fíjese que a mí se me metió un pensamiento tan mal, tan malvado, y yo venía pensando en eso. Mire, increíble lo que le voy a contar. En una vuelta oscura así, mire, había una llanta de un camión. Oiga eso, una gran llanta de un camión. Cuando yo topé en esa llanta de camión, hermano, con todo y aro y todo, yo no sé qué hacía esa llanta ahí. Pero ¿por qué a mí? Dije yo. Pero después comprendí. Mire, yo volé como unos 3 o 4 metros, pero volé. Y mire, cuando iba en el aire, créame que cabalmente oí la voz de Dios que me estaba hablando a mi conciencia. Y dije, Dios mío, mire, ¿sabe qué hice? Solo me levanté, quité la moto, me hice a un lado y me postré de rodillas. Y le dije, Dios, perdóname. Mire, a mí no me pasó ni un rasguño, ni la moto no se dañó absolutamente nada. Absolutamente nada, hermanos. Es Dios hablando en nuestra conciencia. Posiblemente de otra manera no hubiera oído que ese pensamiento malo que tenía en mi mente lo tenía que desechar. Y así habla Dios muchas veces. Por eso dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces y de muchas maneras a los hombres, a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Créanme, hermanos, que Dios habla. Y Santiago ya se lo leí también, 1.19, que seamos tardos para hablar, pero prontos para oír y más tardos para airarnos. Para entender y conocer el carácter de Dios. Lo que le voy a decir del carácter de Dios, eso aparece en toda la Biblia. Debemos saber que el Señor es de pocas palabras. Él sí cumple eso que le estoy diciendo. Mire, el Señor es de pocas palabras. Él no anda hablando y dice un montón de cosas. Ya le dije en un mensaje pasado de que Dios nos ha hablado un susurro. Así dice Job 26:14. El susurro de Dios es algo tan pequeño lo que nos ha hablado, pero grande porque es de un Dios grande. Oiga pues esto, Él es de pocas palabras. Miren, si eso está, Adán, ¿dónde estás tú? Él no se puso a darle un gran discurso. Te lo dije, ya viste, te lo advertí, pero como eres carnal. No. Dice que venía y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Él ya sabía dónde estaba, hombre. Tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te escondes? Comiste del árbol que... Oiga, ¿cómo habla Dios? No es como... No se parece a nosotros, ¿verdad? En nada. Nosotros, esos reclamos que hacemos, sí que decimos un montón de cosas y a veces no decimos nada. El Señor con una palabra lo dice todo. A veces solo con una actitud, con un gesto, lo dice todo el Señor. Porque Él es de pocas palabras. Él es pragmático. Él no es como el hombre que, mire, es necio para hablar. Mire, Dios, debemos saber que Él es un Señor de pocas palabras, pero que oye y escucha con mucha atención. Mire lo que dice Jeremías, pues, a este versículo, mire 8:6. Mire lo que dice Jeremías 8:6. Dice, escuché y oí. Oigan lo que hace Dios. Escucha y oye. Porque oír es una, cuando dice escuchar y oír, como que habla, escuchar, hermanos, es algo sencillo, pero oír, o al revés, oír es algo así como sencillo, como trivial,
Pero escuchar ya es prestar más atención, ya es algo a lo cual se le presta más sentido. Y oiga lo que dice el Señor: escuché y oí. También no hablan rectamente. Mire lo que descubrió cuando escuchó y oyó: que no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, cada cual se volvió a su propio mal, ¿verdad? Como caballo que arremete con ímpetu en la batalla. Oiga, pues es ligero, es lo que le estoy diciendo. El hombre sí es ligero con sus palabras, pero Dios dice que oyó y escuchó y se dio cuenta. Es que nosotros queremos entender las cosas, oigamos y prestemos atención. Miren, para el pueblo de Dios es imperativo afinar bien los oídos. Es necesario, es importante afinar bien los oídos. Pero oiga, los oídos espirituales, para poder oír la voz de alerta que el Señor dará antes de su venida. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios en este momento está ejercitando a su pueblo para oírlo, porque estamos esperando de parte de Dios una señal. Mire pues, la gente está obsesionada, está absorta y le presta atención. Una cosita: el Señor es una señal del fin. Y todo le llama, mire, a todo le dicen conspiración. Tienen, mire, como dice alguien por ahí, las teorías de las conspiraciones. Para ellos todo conspira contra ellos, o conspira contra las cosas de Dios. No, hermanos, mire pues, estamos esperando una señal. Y sabe, mire lo que dice: porque para que aquel día no nos sorprenda, Dios nos ejercita los oídos para que podamos oír en aquel día el sonido de la trompeta. Pero yo le quiero decir algo, oiga pues, muchos que están absortos por señales y prodigios, que hay un terremoto, las señales se están cumpliendo. Pero ellos lo dicen solo como un decir, pero no le pueden explicar dónde dice eso. Eso solo lo dicen como un decir: es que habrá señales y prodigios. Hermanos, eso ya lo sabemos, pero la señal, la gran señal que estamos esperando es aquel sonido de trompeta que está sonando. Mire pues, el viento allá en España chocó en unas rocas y produjo algún tipo de ruido y como de trompeta, y se oía. Y la gente: es la trompeta. No, hermanos, esas no son las trompetas. La trompeta de Dios le voy a decir que es, pero se lo voy a decir con la palabra de Dios. Oiga pues, 1 Corintios 15:52 dice: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados a la final trompeta, porque sonará trompeta. Oiga pues, entonces la gente piensa en un aparato así. Oiga lo que dice Apocalipsis de lo que es la trompeta, Apocalipsis 1:10. Me volví. Si quieres se lo leo mejor. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Eso es la trompeta, hermanos. ¿Por qué somos tan ingenuos? Si la palabra de Dios lo contiene todo. No hay por qué perderse. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Aquí lo tengo, hermanos. Dice: yo estaba en el Espíritu. Oiga pues, estaba en el Espíritu el apóstol Juan aquí cuando tuvo esta revelación. En el día del Señor. Ese día del Señor no es sábado como dicen muchos. El día del Señor está hablando de aquel momento de juicio que se le llama en la palabra de Dios el día de Jehová, el día del Señor. Oiga pues, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vale. ¿Sabe usted qué es la trompeta que habla la palabra de Dios? La Biblia habla. Pues es su palabra, hermanos. Esa es la gran trompeta que está sonando. Y la gente no la oye. No la escucha porque no tiene oídos para oír. Vamos a ver algo más, hermanos. La etimología. Miren pues lo que dice. Etimología de oír o escuchar. Oír.
cuando la palabra de Dios se refiere a la facultad de oír, prestar atención y tener oídos para oír específicamente, haciendo alusión a las palabras del Señor, no se refiere a los órganos auditivos, hermanos, a los oídos, porque eso todos lo tienen, excepto los sordos, por supuesto. Pero está hablando de oídos espirituales, hermanos, que ya vamos a ver algo en el desarrollo del tema. Y que, mire, con la excepción de los sordos que no oyen, se refiere más bien a los oídos espirituales, que son capaces de oír la voz y sintonía de Dios, hermanos. Oiga, pues, cuando hablo de voz no hablo de algo audible. Estoy hablando del mensaje que contiene la palabra de Dios. Por eso yo le mencioné Romanos 10. 10. Mire, 10:17. Así que la fe viene por el oír o es producida por el oír. Y el oír, oiga, por la palabra. Oiga, por la palabra. Porque ella trae un mensaje específico para cada vida. De verdad, hermanos. Y eso es lo que hay que aprender a oír. Lo que está detrás, lo que Dios nos quiere enseñar. No la letra, no hermanos, lo literal. Muchos se vuelven literalistas y hasta comas, puntos y todo quieren ver. No, hermanos, hay que oír el mensaje que hay detrás. Mire pues, oír del griego akou significa akou o akou. Mire, dice, es entender, escuchar, obedecer, oír con atención, prestar atención, etc. Y del hebreo shamar significa oír, ser dócil, discernir, entender, escuchar, etc. Proverbios 15, 30, 32. Yo quise poner ese versículo, hermanos, porque ya, bueno, ahí habla de lo que es. Dice que hay que prestar atención a la disciplina, a la corrección, a las enseñanzas que nos dan sabiduría. Eso lo puede leer usted en Proverbios 15, 30, 32. Bueno, vamos a ver algo más. Los grandes principios. Con Dios el oír debe ser recíproco. Esto es muy importante. Si usted quiere ser oído por el Señor, usted primero también lo tiene que oír a Él. Me refiero a que usted esfuércese para prestar atención. No oiga a Dios como oír llover. No aparte su oído de la voz de Dios. Me refiero al mensaje del Señor. Muchos cuando oyen la ley y la palabra del Señor, ya lo vamos a ver, ¿saben qué? Se duermen. No les interesa. No le ponen atención. Las palabras del Señor no le preocupan. Pero el que es de Dios, hermanos, tiene su oído bien afinado y por eso Dios lo oye a él. Mire lo que dice. Salmo 17:1. Yo sí quiero que leamos ese salmo. Le voy a decir por qué. Mire, es un salmo muy precioso. No todos oyen, hermanos. Es que la verdad que si todos oyeran, no diría el Señor el que tiene oído para oír que oiga. Mire lo que dice 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Oiga pues, este señor, David, hermanos, este hombre, le está diciendo al Señor, mira, escúchame, oye mi oración. Pero mire pues, y mira el 34:17. Ahí vamos a irnos acercando a lo que yo quiero que veamos. Mire. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. Hay hermanos, una premisa y es que el hombre no, mire, Dios oye, a cualquiera puede oír, pero no a cualquiera le responde porque hay gente, hermanos, que cuando él habla, por cuanto hablé, dice un proverbio, y no prestaron atención. Cuando ustedes estén en su angustia, me voy a reír de ustedes, porque ustedes no me prestaron atención, dice. Así es, hermano, mire, Proverbios 21:13, precisamente. Mire lo que dice Proverbios 21:13.
Aquí está, hermano. Dice, el que cierra su oído al clamor de los pobres, también él va a clamar y no será oído. Ya veo que es algo recíproco. Lo que vosotros querráis que los hombres hagan por ustedes, ustedes hagan eso por ellos. Oiga pues, hermano, la regla de oro que le llaman. Lo que ustedes quieran que los demás hagan por ustedes, ustedes hagan eso por los demás. El que presta oídos, hermanos, al clamor del pobre, él también va a clamar, como lo que veíamos en la pasada enseñanza, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el débil, en el día malo lo librará Jehová. Oiga pues, aquí lo dice, el que cierra su oído para no oír el clamor de los pobres, de los necesitados, él va a clamar un día y tampoco va a ser oído, dice. Y mire, y el 28:9, es que este es bien interesante. Que mire, veámoslo porque así usted le queda bien claro. Aquí lo tengo cerquita. Mire lo que dice 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿ya vio? Su oración también es abominable. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Cuando la gente no ama la palabra de Dios, la palabra de Dios no le interesa, ¿sabe? Cuando empieza el mensaje, se salen. Solo le gustan las alabanzas. Ay, es que a mí solo me encantan los cánticos. Yo llego cuando están los cánticos. Y se van cuando empieza la palabra, hermanos. ¿Cómo va a creer que aquella persona va a prosperar si actúa de esa manera? No se puede hacer eso. El que cierra su oído para no oír la ley, también su oración será abominable, porque cerró su oído a la voz de Dios. Mire pues, Isaías 1:15-20. Por cuanto clamé y no escucharon. Y aquí habla Dios, mire, le habla al pueblo de Israel, que él habló, pero ellos no oyeron. Entonces en su calamidad se volverán a mí. Y dice, y entonces viene Dios, que estos no oyen. Estos no escuchan, no prestan atención. Tienen las manos llenas de sangre. Hermano, si usted quiere ser oído, en primer lugar, usted tiene que oír a Dios. Zacarías 7. Ahí va a ver lo que dice Zacarías capítulo 7, verso. Mire pues. En Zacarías, hermanos, mire qué versículo este. Mire lo que dice Zacarías 7. Aquí mire verso 13. 11 al 13. Mire lo que dice. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Oiga esta actitud de la gente, hermanos. No quisieron oír. Taparon sus oídos. Hay gente que literalmente hace eso, hermanos. Tapa sus oídos. Mire, ¿cómo cree usted que...? Pero cuando él tiene necesidad, ahí está humilde. Y mire, no, hermanos. Ya les puse ese ejemplo. Es algo recíproco. Mire lo que sigue diciendo en Zacarías. Se lo voy a volver a leer el verso 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni mis palabras, ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Oiga pues, no hay bendición si cerramos los oídos para no oír la voz de Dios. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, aquí está bien claro esto que le estoy diciendo, con Dios el oír debe ser recíproco. Mire pues, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no los escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ya vio? Zacarías 7, 11 al 13. Es uno de los versículos más preclaros al respecto a este tema. Si usted cierra su oído para no oír la voz de Dios, su oración por eso no es oída. Pero sea una persona sensible, que ama la palabra de Dios,
que habla. No importa, hermanos, mire, usted anda buscando Dios donde Dios le habla. Usted tiene necesidad, claman los justos. Una persona así es justa. Claman los justos y Jehová los oye. Juan 6:60. Mire pues, aquí lo tengo. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Que la gente ya no quiere oír a Dios porque sus obras son malas, ya no le gusta la luz. Mire lo que dice 6:60 del Evangelio según San Juan. Aquí está. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El problema es que para la gente la palabra es dura. Ay, ese cómo habla. No, hermano, mire, la palabra de Dios tampoco va a ser solo miel. Mire pues, la palabra de Dios no es ni dura ni suave, es justa. Para el que es duro es un martillo, porque así tiene que ser. Y para aquel que es dócil de oído, hermanos, la palabra de Dios es dulce. Pero para el duro de corazón de servir, ni modo que sobe usted al rebelde y va a ver qué pasa. Van a ver qué pasa. Lo que va a brotar es veneno. Pero miren, hermanos, al de oído dócil, la palabra de Dios le es agradable, dice un proverbio. Y primera de Juan 5:14, porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si estamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero para conocer la voluntad de Dios, hay que oír su palabra, su mensaje, hay que oírlo a Él. Amén, hermanos. Vamos a ver. Pero no basta solo oír. Ahora vamos avanzando. No basta solo oír, hermanos. Mire, aquí lo tengo cerca, precisamente. Juan 12:14. Mire lo que dice. Mire lo que dice Juan 12:14. Ahí está, mire, 12:47, perdón. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire pues, eso es bien importante, hermanos. Sencillamente por una razón es importante. Porque el que oye la palabra de Dios y no la cumple, es que no basta solo oír, hermanos. No es suficiente solo aprender a oír. Hay que también cumplir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira ahora lo que dice Romanos 2:13. Siempre me ha gustado este versículo, hermano. Miren lo que dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. No son solo los oidores, no basta solo con oír la ley. Segunda de Timoteo 4:3 dice que en los postreros tiempos vendrán muchas personas, porque va a haber mucha comezón, se amontonarán, mucha comezón por oír. Se amontonarán muchos maestros conforme a sus concupiscencias. Porque la gente solo tiene comezón de oír algo nuevo, algo novedoso, a ver qué depara por ahí, por ir acumulando conocimiento, pero no es eso lo que basta. Hay que cumplir lo que vamos entendiendo, hay que hacer la voluntad de Dios, buscar con todas nuestras fuerzas, con nuestro ánimo, el hacer la voluntad de Dios. Y Santiago 1:22, miren, hermanos, ahí es donde dice Santiago eso también, que no son los oidores. Mejor leamos. Se lo voy a leer porque así queda bien claro. Miren lo que dice Santiago. Santiago. Aquí lo tengo, hermanos. Perdón. (1:22). Miren lo que dice. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay quienes siguen, oyen y oyen y oyen y oyen lo mismo, y siempre en eso es en lo que transgreden la ley. Y lo están escuchando.
Porque no son los oidores de la ley los que agradan a Dios, sino los que hacen la voluntad del Padre, hermanos. Esos son los que prosperarán en todo. Ahora voy al otro, último, antes de llegar a la conclusión. ¿Por qué Dios habla en parábolas? Mire, porque Dios habla en parábolas. Yo le voy a contar por qué Dios habla en parábolas. Muchos dicen, pero ¿por qué? Si Dios quería que oyeran a aquellos y se convirtieran. Yo le voy a contar qué sucedió en realidad, porque Jesucristo, hubo un momento, mire, Él les habló el Sermón del Monte, es uno de los mensajes más preclaros, uno de los mensajes más bellos que dio el Señor Jesucristo en el capítulo 5 en adelante de Mateo hasta el capítulo 9. Él habla, mire, de toda la doctrina, Él habla bien explícitamente. Él no está diciendo nada a escondidas, todo lo está manifestando. Pero ¿sabe por qué empezó a usar parábolas el Señor? A partir del capítulo 13 de Mateo, empieza con las parábolas. La parábola del sembrador, la parábola del pescador, de la oveja perdida y así, mire. Hizo un montón de parábolas el Señor. La parábola de la semilla. Mire, todas las parábolas que el Señor usó tienen un mensaje oculto. Pero le voy a decir que Él decía, Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. A aquellos que se han hecho como niños, Dios se las reveló. Pero Él les hablaba muchas parábolas, dice la Biblia. Y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliera lo que dijo Isaías. Abriré mi boca en enigmas, Isaías 6, 9 al 10. Y en parábolas. Porque este pueblo oye pesadamente, dice. Oiga, este pueblo me oye pesadamente. O sea, mire, ya es aquella pesadumbreza, hasta se duerme. Mire, uno que a veces predica, uno ve que llega gente que está lúcida cuando está el alebreste, la bulla, la música. Llega el mensaje y empieza, mire, a dormirse. Oyen pesadamente el evangelio. Pero oiga lo que dice. A esto se le convierte en una parábola. La parábola, hermanos, es un mensaje, es una enseñanza con un mensaje oculto, encriptado ahí detrás. Así empezó a hablar, pero le voy a decir por qué. Porque estos empezaron a blasfemar al Señor. Cuando se dio esa blasfemia, que ellos dijeron, echa esos espíritus, y riéndose, hermanos, haciéndole burlas al Señor. Echa a los malos espíritus por Belcebú, príncipe de las moscas, dijeron. Oiga eso, hermanos. Y el Señor se les quedó viendo y el Señor entendió que era el momento de hablarle en clave a sus ovejas, para que estos fueran condenados por sus blasfemias. Léalo aparte, ahí atrás en Mateo, y me va a entender. Y a partir de ahí el Señor empieza a hacer parábolas, a dar mensajes en parábolas. ¿Entendieron ustedes? Les dice a sus discípulos. Sí, Señor. Cuando habla de que no es lo que entra en el corazón, en el vientre, lo que contamina, sino lo que sale de él. Miren, hermanos, Él les dice, ¿me entendieron? Sí, Señor, te entendimos. Por eso, mire, dice, toda persona en el reino de Dios es como un escriba docto, o como un padre de familia, que de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas, dijo. Vino el Señor, hermanos, y empezó a hablar en parábolas. Pero el Señor tenía una razón por la cual hablaba por parábolas. Aquí usted puede ver, mira, aquí hay bastantes versículos que le puse. Ese de Juan 6:45 fue el que le dije. Así que aquel que oyó al Padre viene a mí, porque oyó y escuchó al Padre. Bueno, hermanos, mire. Ojalá que el mensaje de Dios para usted no sea una parábola, porque usted es un blasfemo. Cuando alguien blasfema del Señor, el Señor, mire, la palabra de Dios se le vuelve una parábola que no la comprende, porque por blasfemo Dios lo ha condenado ya, hermanos. Es que todo pecado le será perdonado a los hijos de los hombres,
toda blasfemia contra el Hijo, toda blasfemia contra, mire, contra los hombres es perdonada, pero nunca va a ser perdonada, ni en esta generación ni en la venidera, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Dios usa parábolas para con muchos. ¿Usted qué cree, hermanos? Para muchos ricos, para muchos que se precian de sabios, para mucha gente letrada de este mundo, para muchos científicos. Esta palabra, mire, es una parábola que no la entienden. Y solo buscan ahí donde hay errores, pero la Biblia no tiene errores, hermanos, en absoluto. No hay ningún error en la palabra del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Predicando no hace mucho en el parque por acá, un parque Colón, yo venía, me acuerdo, pasé a hacer unos trámites por ahí cerca. Y me bajé al parque y dije, voy a ver si a alguien le comparto. Y bueno, agarré unos tratados del vehículo, hermanos, y me recuerdo que llegué con un señor y le digo, señor, ¿le puedo regalar un tratadito de la Biblia? Y se me quedó viendo así, miren, hermanos, despectivamente, como quien dice, qué ignorante sos, ¿verdad? Miren, este ignorante, mira, me dijo, yo no soy esclavo de un libro, me dijo. Yo soy de mente muy amplia y leo muchos libros. A mí me gusta la enciclopedia, no la ciclopedia. Ah, pues yo tampoco soy esclavo de un libro, le dije, porque Biblia significa libros, y hay 66 libros, le dije yo. Y entonces me dice, ah, pero mira, me dice, o sea, tu Biblia tiene errores. Dígame uno, le dije yo. Te voy a decir uno. Mira, pues, en el libro de Levíticos dice la Biblia, ya dice que el murciélago es un ave. Y ahora sabemos que es un mamífero. Ese es un gran error garrafal, me dijo. No, le dije yo. Ahí está usted totalmente equivocado. Porque la palabra de Dios ahí usa una palabra hebrea que significa of o uf, le dije yo. Que dice, de estos animales alados, estos no comerán, le dije. Ahí usa la palabra alado, no ave. Lamentablemente el hermano Casiodoro de Reina o Reina Valera tradujo como ave, le dije. Pero la palabra uf o bien of significa alado. Miren, hermanos, no me pudo decir más. Dígame otro, pues, le dije. Lo que pasa es que usted lo busca. Mire, al fin se calmó y se fue calmando. Y mire, tuvimos una plática tan hermosa, tan maravillosa, que mire, yo me pasé casi una hora platicando con aquel hombre. Me dijo, de veras, voy a volver a leer la Biblia de otra manera. Me dijo, ya vio, pues, el que cierra su oído a la palabra de Dios porque no quiere oír lo que Dios manda. Bueno, vamos a la conclusión. Un mensaje público, pero poco comprendido por la sordera espiritual. Ese es el problema. El mensaje de Cristo nunca dice esto. No se hizo en un rincón a escondidas y era algo como le dijera yo, místico. El Señor no era así, Él tenía un ministerio, tuvo un ministerio y tiene un ministerio público. Lo que ustedes oyen aquí en las azoteas, aquí en secreto, proclámenlo en las azoteas, en los parques, en los lugares de reunión, decía el Señor. Porque no hay nada secreto que no haya de manifestarse, ni nada oculto que no salga a la luz. Ese era el mensaje de Cristo, un mensaje público para todos. Sí, hermanos, que para muchos es una parábola. Ya le dije, ¿por qué? Porque mire, como este hombre al principio, mire, cierran voluntariamente sus oídos para no oír. Ahora, Dios, hermanos, está hablando. Mire, todos estos versículos, Efesios 17, 21, si quisiera que lo leyéramos. Yo quisiera que leyéramos ese versículo. Mire, 2, 17 al 21 de Efesios. Miren lo que dice. Ya va a ver qué precioso es. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Oiga pues, mire, aquí está hablando de la obra de Jesucristo. Cómo él trajo un evangelio público, hermanos. Es que no fue secreto. No es como aquellos anacoretas, mire, místicos de Medio Oriente, orientales, que ellos se apartaban para recibir mensajes. Pero ¿sabe usted de dónde venían los mensajes de esta gente? De su mente. De su mente. En cambio, Jesucristo no, hermano. Ciertamente él en secreto buscaba al Padre, pero él llevó una vida pública, bien conocida, hermanos. Yo no sé cuál es el problema para las sociedades modernas, que no admiten a Jesucristo, siendo que él, mire, fue una figura pública. Su ministerio él no hablaba, él hacía sus milagros. Por eso cuando le preguntaron, a ver, ¿qué doctrina es esa que enseña? Jesucristo le dice a Caifás, pues mira, pregúntale a cualquiera, si yo no he hablado en secreto, le dijo. Yo lo que he dicho, lo he dicho públicamente en la plaza, en el templo, ahí he hablado. Y le dieron en la boca, miren hermanos, un abusivo viene, hermanos, y le da una bofetada. Y se voltea al Señor y le dice, dime, ¿por qué me golpeas? Si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Porque el Señor, hermanos, todo lo que decía era correcto. Y él lo decía públicamente porque no tenía nada que ocultar. Y así manda que sea nuestro mensaje, hermanos. No que seamos como dicen muchos grupos, la palabra de Dios solo aquí se ha revelado, debemos darle gracias a Dios. Esas son mentiras. Por eso le leí este versículo de Efesios. Porque Dios lo que tiene es un cuerpo, una corporación, que si usted aquí recibe carne, allá lejos en el Perú están recibiendo carne, porque funcionamos como un cuerpo. Ni modo que yo como pescado y el dedo solo recibe agua. No, recibe, hermanos, el fósforo y los beneficios del pescado también. Pues así es Dios. Si allá da trigo en Estados Unidos a los hermanos, aquí también yo como trigo. Si me da leche, a todos nos da lo mismo, hermanos. Porque Dios, miren hermanos, tiene un cuerpo espiritual que es la iglesia. Así de que eso es lo importante. Pero hay gente que se arroga, mire, los derechos. No, pero eso ya lo dije. Él predica lo que aquí hemos predicado. Dice, no, hermanos, si esto es público, aquí está. Solo lo que se necesita es que uno lo ame, abra sus oídos para entenderlo. Pero la gente se arroga. No, pero es que eso aquí lo dijimos. Eso ya lo dijeron, mire. Lo que yo le estoy enseñando a otro hermano, ya lo he dicho, se lo está enseñando a otros hermanos por allá. Si eso no es, dice que la profecía jamás vino por voluntad de hombre, por voluntad humana, ni es tampoco de uso privado, dice. Ya vio, es público, es para toda la humanidad y en específico hay mensajes ahí para su pueblo, para su iglesia. Bueno, hermanos, yo quisiera terminar con esto. Miren, hermanos, sencillo. Ya le dije que es un mensaje público. Si usted quiere leerlo, lo puede leer en Mateo 10, 27. Aquí se lo puse, mire, 26 al 27. También está en Lucas 12, Romanos 10, 17. Si quisiera que lo leyéramos, Romanos, porque con eso vamos a ir terminando, hermanos. Miren lo que dice Romanos 10. Este es un pasaje que se recita mucho, pero va a ver lo que dice Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír. Mire pues, aquí por el oír quiere decir que
si usted presta atención, le va a producir fe. Pero oiga por qué. Oiga por qué, pues. Mire. Y el oír. Aquí habla ya de un oír espiritual. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que el medio en que lleva el mensaje es lo que aquí está escrito. Pero detrás hay un mensaje que hay que oír. El oír por la palabra. No dice el oír la palabra. No, el oír por la palabra. Habla de que hay un oído allá interno, espiritual. Oír por la palabra. O sea que esa palabra cuando empieza a hablar, mi oído se como que entra en sintonía. Y soy capaz por la obra del Espíritu Santo en mi conciencia y en mi vida de oír un mensaje que está ahí. Por eso es de que muchos le dan otras connotaciones a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no oyen. Ahora, terminemos con esto, hermanos. Miren, yo ya le dije, el que tiene oído para oír, estas son palabras literales del Señor. En Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que oye la profecía, las palabras de esta profecía, porque el tiempo está final. Mateo 11:15 dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Pero ahí estaba un montón de gente que tenía dos. Me imagino que más de alguno dijo, bueno, pero ¿por qué dice el Señor eso si yo tengo dos oídos? No, lo que decía el Señor en otras palabras es el que tiene ese oír espiritual que me oiga. Porque ahí había un mensaje. Sí, hermanos. Y voy a terminar con un versículo hermoso que está en Isaías capítulo 50. Ojalá esta fuera nuestra oración. Yo le hago un llamado a que usted pida esto que vamos a leer. Pídale a Dios, porque eso es lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. El fin de este mensaje es precisamente eso, que usted obtenga esto. Oiga lo que dice Isaías 50, versos 4 y 5. Mire lo que dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar palabras alcanzadas. Porque el oír y el hablar son dos cosas importantes en la vida. Saber oír y saber hablar. Ya se lo dije desde el inicio de esta enseñanza. Saber hablar y saber oír es parte vital, íntegra. Es algo integral en el ser humano. El hombre se comunica hablando y recibe, mire, y es receptor de un mensaje de otro a través de lo que oye. Pues mire lo que dice el Señor. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Oiga, pues así habla Dios. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esto tiene que ser un milagro. Si usted, yo sé que esto no es fácil, pero es Dios el que de mañana en mañana tiene que despertar su oído para oír su voz. Eso es lo que debemos rogar. Y miren lo que termina diciendo. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Bendito sea Dios. Jehová el Señor abrió mi oído. No porque aquel era ciego. Isaías no era ciego. ¿A quién está hablando? Mire, Jehová abrió mis oídos. Oiga pues, hermanos, eso es lo que debemos rogarle al Señor. Que el Señor abra nuestros oídos. Y mire lo que dice. Y yo no fui rebelde y no me volví atrás. ¿Sabe qué pasa cuando alguien cae del camino de Dios y ya está decepcionado, ya no quiere caminar? Es porque ya no oyó al Señor de mañana. Mire, uno se despierta a las 4:30 y lo primero que uno piensa no es hacer dinero, no es hacer lo malo. Hay de aquellos que en sus camas piensan iniquidad y en la mañana lo ejecutan porque tienen poder para hacerlo, dice. No, hermanos, mire qué maravilloso es poder uno levantarse y que de mañana Dios hable y despierte nuestro oído.
con pensamientos, con sueños, con ideas, con ideales, con prospectos, con derroteros, hermanos, mire, con motivación de hacer algo bueno para el reino de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y ojalá esta sea nuestra oración. Jehová abrió mis oídos. Pidámosle eso al Señor. Si usted quiere interactuar con nosotros, estas son las plataformas sociales en las cuales puede hacerlo. Pero miren, hermanos, usted puede escribirnos a este correo electrónico o puede llamarnos para peticiones de oración en el Gmail, o puede oír en YouTube estos mensajes si no los logra oír hoy, y Facebook. Puede escribirnos por medio de Facebook. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Quiera Dios abrir nuestros oídos para que estemos, mire, sintonizados en la misma frecuencia de Dios, para que oigamos su voz, porque muy pronto recibiremos, oigan lo que le estoy diciendo, la señal de que Él nos va a levantar. Que el Señor le bendiga y le guarde. Esa es mi oración.